Buen día, ¿cómo están, jóvenes? Pues iniciando una semana más. Vamos a continuar con nuestras clases con la materia de Química 3, correspondiente al día lunes 18 de mayo del 2020. Y hoy vamos a ver un tema que vamos a complementar porque ya habíamos visto algunas cosas de él, pero ahora vamos a ver otras que desconocen. Vamos a empezar y el tema es tabla periódica. El aprendizaje: conocer la composición de la tabla periódica, la clasificación de la tabla periódica, qué son los grupos, qué son los períodos y su relación con la configuración electrónica. Vamos a repasar un poquito primero lo que ya habíamos visto. Vamos a empezar con nuestra primera diapositiva. Aquí tenemos la imagen de una tabla periódica. Ustedes, al ubicar una tabla periódica en internet o que vayan a comprar una tabla periódica, todas tienen colorido. Algunas tienen otros colores diferentes, pueden cambiar, pero lo que sí no cambia son las posiciones de cada uno de sus elementos, ¿sí? Siempre van a estar ubicados en el mismo lugar y sus datos correspondientes tampoco nunca van a cambiar. Lo único que puede cambiar es su color, ¿ok? O dependiendo de lo que de qué clasificación esté hablando la tabla periódica, como vamos a ver más adelante. Entonces, la tabla periódica está compuesta de la siguiente forma. Está compuesta por grupos y periodos. Los grupos vienen siendo estos que corren de arriba hacia abajo, que vienen siendo en forma vertical, ¿sí? Y me indican el grupo. ¿Cuántos grupos tiene la tabla periódica? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 grupos, ¿sí? ¿Cuántos periodos tiene y cuáles son los periodos? Los periodos vienen siendo estos. Si se fijan, son de diferente longitud, pero la cantidad de periodos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces son 7 periodos y 18 grupos. Los elementos de la tabla periódica están acomodados de acuerdo a muchas características. Unas de ellas son que tienen su número atómico y va en forma creciente de esta forma. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y así sucesivamente. Es el número atómico. ¿Qué me indica el número atómico? El número de protones que tiene cada átomo en su núcleo, ¿sí? Y si es un átomo neutro, también me indica el número de electrones. Y también están clasificados de acuerdo a su masa atómica o masa relativa. Y ese numerito lo verían aquí abajo. Aquí ahorita, por ejemplo, no se ve muy claro por el tamaño y porque le falta más imagen, ¿verdad? Entonces, pero su masa atómica va aquí en la parte de abajo. Y también trae su símbolo, ¿sí? Que casi siempre es con el nombre que empieza y la primera letra del nombre que empieza y la siguiente vocal. Y también trae el nombre del símbolo, ¿sí? Es la forma representativa de un elemento en la tabla periódica. ¿Qué más nos dice? La tabla periódica está dividida en dos grandes grupos, el grupo A y el grupo B. El grupo A son los representativos.
¿Cuáles vienen siendo los grupos representativos? Son los que más, con los que más trabajamos. Si yo me pongo en la parte central de la tabla periódica, me quedo con los elementos representativos, que vienen siendo estos de aquí, estas dos columnas, y estos 6 de este lado. Son los elementos representativos, ¿sí? Y el grupo B viene siendo este grupo de aquí del medio, que viene siendo los de transición y los de transición interna. Este es el grupo B, y estos de aquí de los extremos es el grupo A, los representativos, que vienen siendo los metales y los no metales. Si nosotros nos ponemos de frente a la tabla periódica, los metales están ubicados hacia el lado izquierdo y casi me vienen cubriendo lo que son 2/3 partes de la tabla periódica, y el último tercio corresponden a los no metales, ¿sí? Estos de aquí del medio vienen siendo, que se viene así en escalerita, vienen siendo los metaloides. Y estos metaloides tienen características tanto de los metales como de los no metales. Entonces, ya hicimos un recordatorio de lo que sabíamos de la tabla periódica, pero ahora vamos a ver qué relación tiene la tabla periódica con la configuración electrónica. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Dice: la clasificación de acuerdo con la configuración electrónica. Los grupos se relacionan con los electrones de la capa de valencia. Los electrones de la última capa de valencia determina el grupo al que pertenece el elemento. ¿Qué quiere decir esto? Que en una configuración electrónica, poniéndolo en órbitas, en su última órbita, que viene siendo la capa de valencia, tiene el número de electrones finales de su última órbita, de su última capa de valencia. Ese me va a indicar a mí el grupo al que pertenece. Por ejemplo, aquí tengo 3 ejemplos de configuraciones electrónicas. 1s2, 2s2. Esta es mi última capa de valencia. Tiene 2 electrones. ¿Qué quiere decir? Que pertenece al grupo 2. En este otro ejemplo de configuración electrónica, termina en 2s2, 2p6, ¿sí? Y tiene en su última capa 6 más 2, 8 electrones. ¿Qué quiere decir? Que está en el grupo 8. En esta otra configuración electrónica tengo 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. ¿Qué quiere decir? Que en su última capa tengo yo 8 electrones. Entonces pertenece al grupo 8. No estoy hablando en sí de ningún elemento. Son ejemplos de configuración electrónica que me indican que el elemento del que estoy hablando puede quedar en este grupo, ¿sí? Si conocemos el número de valencia, ¿sí? Los electrones en su última capa, podemos identificar a qué elemento pertenece, ¿sí? Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dice: la configuración electrónica, manera en la que se distribuyen los electrones de un átomo en los diferentes niveles y subniveles de energía, ¿sí? Aquí tengo yo un cuadro que me indica los niveles, los subniveles y los electrones que caben en cada subnivel, ¿sí? Entonces, niveles tenemos 7, ¿sí? Que es el número cuántico n, que vienen siendo los periodos, que vamos a verlos más adelante, y me indican la energía química y el tamaño del átomo. Los subniveles son los subniveles de cada nivel. Es el subnivel S, el P, el D y el F. Y estos me indican
la forma del orbital y la energía. En cada subnivel me indica cuántos electrones deben de caber en cada uno. Por ejemplo, en el subnivel S deben de caber 2 electrones, en el P 6 electrones, en el D 10 electrones y en el F 14 electrones. Esto lo tenemos que tener presente. También lo vamos a ver en el diagrama de Müller más adelante. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Ese es el diagrama de Müller, ¿sí? Y este nos facilita mucho para poder hacer las configuraciones electrónicas y ver a qué grupo pertenece mi elemento y a qué periodo pertenece. Esto nos ayuda mucho. Entonces, si lo aprendemos en la forma en que se estructura, no vamos a batallar para saber a qué grupo y a qué periodo pertenece el elemento con el que estoy trabajando. Y la forma en que se puede hacer más sencilla es esta. Ustedes ponen 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S y en el subnivel S van 2 electrones. Entonces, me indica los periodos y los electrones que van quedando en cada configuración electrónica me van indicando el grupo. Entonces, una vez que ya tengan establecido su diagrama de Müller, aquí va la S hasta el 7 y luego va el P que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego el D que tiene 4 y por último el F que tiene 2. Y luego hacemos este recorrido. Empieza con el 1S, se vienen por el 2S y luego el 2P, el 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S y por último 5F, 6D y 7P. Entonces, este diagrama viene en su laboratorio y viene tal y como está aquí para que puedan hacer las actividades sin dificultad. Cuando vayan a hacer una configuración electrónica de algún elemento que se pide en la actividad, van a seguir este recorrido. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y me dice, los periodos se localizan en forma horizontal, que fue lo que les indiqué ahorita yo en la tabla periódica, ¿sí? E indican el nivel de energía, es decir, el número cuántico n, que también se los mostré en la tablita que vimos en la diapositiva anterior. Dice que corresponde al nivel de mayor energía presente en el átomo. ¿Qué quiere decir? Que el número cuántico n, que viene siendo el periodo, me lo va a indicar también en la configuración electrónica. Por ejemplo, yo aquí tengo nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Entonces quiere decir que este elemento corresponde al periodo 4 y al grupo 2. ¿Se fijan? ¿Cómo ayuda mucho la configuración electrónica para saber dónde se ubica el elemento? Nivel, el periodo 4, el grupo 2. Periodo 4, grupo 2. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí tengo yo una tabla periódica. ¿Sí? Y esta tabla periódica es de acuerdo a la configuración electrónica. El diagrama de Müller y la tablita que vimos anteriormente nos van a comprobar también lo que dice la clasificación de la tabla periódica de acuerdo a la configuración electrónica. Si se fijan, en esta columna y en esta columna van a ir los que son del periodo, los que tienen el número cuántico S, ¿sí? S, 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 S. ¿Cuántos electrones caben en el 2?
Y en su configuración electrónica de Müller teníamos 1S1 y 1S2. ¿Podemos verlo, por favor, el diagrama de Müller en las diapositivas anteriores? El diagrama de Müller. 1S1, 1S2. 1S2, 2S2. Y tenemos dos columnas con S. Podemos, está 1S1, 2S2, 3S2, 4S2, 5S2, 6S2 y 7S2. Vamos a la tabla, por favor. Aquí los tenemos. 1S, bueno, aquí no viene la cantidad de electrones, pero tenemos 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Aquí que viene siendo 1S1, 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1, 7S1. Y aquí que vendría siendo 2S2, 3S2, 4S2, 5S2, 6S2, 7S2. Nos vamos a ir con el P. ¿Cuántos electrones caben en el P, en la orbital P, y que tiene cuántos subniveles? 3. Tiene 3 subniveles porque son 2P2, 2P4 y P6, ¿sí? Entonces son 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5 y 2P6. 3P1, 3P2, 3P3, 3P4, 3P5, 3P6 y así sucesivamente. Ahí es donde vamos a acomodar el diagrama, los correspondientes al diagrama de Müller de acuerdo al nivel P, ¿sí? Con sus subniveles. Y luego nos vamos al 3D. El 3D, ¿cuántos electrones caben en el 3D? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces es 3D1, 3D2, 3D3 y así sucesivamente. 4D1, 4D2 y así sucesivamente. Y acuérdense que aquí concluí hasta aquí, ¿sí? Si nos vamos al diagrama de Müller para ver el 6D, vamos al diagrama de Müller otra vez, por favor. El 6D. Vamos a buscar el 6D. 6P, 5S, 3D, ¿sí? Es 3D, 4D, 5D y 6D, ¿sí? Entonces son 1, 2, 3, 4. Ok. Vamos a la tabla periódica, por favor. Muy bien. Y en el F, ¿cuántos electrones caben? 14. Vamos a contarlos. 4F1, 4F2, 4F3, 4F14, 4F1, 4F2, 4F3, 4F4, 4F5, 4F6, 4F7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿sí? Y aquí se van acomodando. Si se acuerdan, también tenía nada más 2 de F, 4F y 5F, ¿sí? Y aquí están los bloques en los que deben de ir, ¿sí? S, P, D, F, que me indica el periodo en el que están cada uno de los elementos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces creo que hasta aquí llegamos. Espero que les haya quedado comprendido cómo tiene relación la tabla periódica en cuanto a la posición de su elemento con la configuración electrónica. Que pasen un bonito día y nos vemos en la siguiente clase.